entonces, como les decía, todo trabajo de investigación debe desarrollarse dentro de un marco que defina los métodos, la justificación de la misma, los alcances que se pretenden, que ahí es donde está la clave para redactar los objetivos, al mismo tiempo también los problemas que esperamos resolver, ¿verdad? O, obviamente, como decíamos, posiblemente no vamos a resolver toda la problemática, ¿verdad? Como en el caso suyo, Luis, ¿verdad? Qué bueno sería poder resolver toda la problemática del déficit de vivienda social que hay, pero a lo mejor sí estamos aportando algo, ¿verdad? El nivel de aportaciones que queremos lograr, ¿verdad? Que se pretendan, que se presentarán para ayudar a buscar la solución de ese problema, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es clave. Pero para poder tener ordenadas nuestras ideas, ¿verdad? Es obviamente importante hacer una revisión de cómo ha venido evolucionando todo eso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el caso de la ciencia, los primeros esfuerzos de registrar los procesos metodológicos para investigar, para conocer un fenómeno, pues obviamente vienen desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Pero hay dos libros claves. Uno, el de Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, que él analiza, por ejemplo, cómo Copérnico eh, eh, analizó el sistema solar para definir una tesis, que su tesis era obviamente que existía, que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, ¿verdad? Y por otro lado, el mismo Mario Bunge, que este diagrama que les comparto, que se llama Esquema del método seguido por Copérnico, Mario Bunge lo registra en su libro que se llama La ciencia, su método y su filosofía, ¿verdad? Observar la observación del medio entorno, la crítica a lo establecido, vean cómo cuando nos cuestionamos lo establecido, ¿verdad? Empezamos a producir conocimiento. Luego el razonamiento, luego todos esos procesos que obviamente vamos a verlos más adelante, las observaciones hipotéticas, nos empezamos a plantear hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Qué sucedería si? Recordemos que la hipótesis es una cuestión condicional. Luego volvemos a razonar y empezamos a producir esos esquemas conceptuales, esos mapas mentales, para finalmente bases innovadoras y tener un sistema propuesto. Y obviamente en caso de Copérnico, pues era el sistema solar como lo conocemos. Eso lo podemos resumir ya desde mi punto de vista, digamos, en la observación crítica, ¿verdad? Las propuestas hipotéticas, los sistemas innovadores, que ahí es donde ya cada uno de ustedes va a proponer, ¿verdad? Si va a ser un género arquitectónico y cómo puede innovarse. Recordemos que la innovación no consiste en inventar algo nuevo, sino obviamente puede ser inventar algo nuevo, pero también consiste en cómo encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, maneras diferentes de aplicar sistemas, maneras distintas de entender un problema, ¿verdad? Y evaluación y validación de lo propuesto. En la evaluación y la validación de lo propuesto es donde estamos ahorita en este proceso, ¿verdad? Ustedes están planteando una tesis, tienen una serie de asesores que los acompañan, pero también van a tener otros revisores. Por ejemplo, a mí en mi caso, en la maestría eran tres asesores y dos revisores, 5 sinodales, como se le dice en México. Pero en el caso del doctorado, en esa época en México eran 7, eran 3 asesores y 4 revisores. Teníamos que conseguir, allá no es nota, sino allá era solo el voto aprobatorio. Cuando finalmente firmaban el voto aprobatorio, pues uno ya se sentía realizado, ¿verdad? Pero es esa parte de la evaluación y la validación de lo que estamos proponiendo. Y en este caso, pues evaluaciones periódicas, ¿verdad? También. Y para eso, pues es importante tener claro un marco teórico de referencia, como les decía, para poder interpretar el entorno, para poder entender el fenómeno que nosotros estamos estudiando. Esta es una propuesta que yo siempre he usado y precisamente la empecé a trabajar justo en mis estudios de doctorado allá por el 2004,
en la UNAM. Y viene de dos referencias importantes. En primer lugar, Marta Satongi, que daba la clase de estética en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y por otro lado, Ayn Rand, que es una escritora que, pues, fantástica, pero también es filósofa, era rusa, pero naturalizada estadounidense. Ambas pensaban que la filosofía la podíamos entender como un árbol, como un gran árbol, y que obviamente tenía que dejar de ser algo así como muy elevado, sino que tenía que convertirse en algo que nos permitiera tener luces para tomar decisiones en la vida cotidiana, ¿verdad? Tanto Satonji como Rand hablan de ese árbol y en principio Satonji dice que tiene tres raíces: la ética, la lógica y la estética. Y Ayn Rand la complementa con lo político, y después yo ya le incluí el tema de la epistemología, ¿verdad? Que nos permite poder tomar decisiones cuando estamos evaluando el contexto, cuando estamos evaluando la realidad, ¿verdad? O cuando nos queremos plantear un orden de nuestras ideas, ¿verdad? Ayn Rand, por cierto, hizo este libro magnífico que se llama El Manantial, ¿verdad? Que es todo un compendio de cuestiones éticas de un arquitecto. Ayn Rand también escribe otro libro que se llama Filosofía, ¿quién la necesita? Que se los recomiendo, es un libro cortito, lo venden mucho en la Universidad Francisco Marroquín, porque Ayn Rand también es la madre del pensamiento del objetivismo, que es la base del pensamiento liberal. Pero obviamente yo lo tomo desde una posición crítica, ¿verdad? Y tomo lo bueno de Rand, no tomo, digamos, solo la aproximación a partir del individualismo, porque creo que sí, obviamente que tiene que haber un balance entre los aspectos individuales y los aspectos colectivos. No solo lo individual es bueno. Pensemos primero en la ética, ¿verdad? Como una disciplina de la filosofía que nos ayuda a discernir, a tomar decisiones entre lo bueno y lo malo, algo que tanta falta hace en la actualidad, ¿verdad? Porque ya no hay márgenes que delimiten la frontera entre lo que es bueno y lo que es malo. Y cada uno de ustedes va a tener, obviamente, ese cuestionamiento a lo largo del desarrollo de su, de su investigación. En mi caso, por ejemplo, mi ética está muy influenciada por el cristianismo, ¿verdad? Eh, pues definitivamente, ¿verdad? Casi que aunque una persona se exprese abiertamente ateo, va a tener la influencia del cristianismo, porque obviamente estamos dentro de una cultura occidental que ha sido fuertemente marcada por esa ética y por esa filosofía, ¿verdad? Entonces, que nos permite tomar decisiones, por ejemplo, eh, en Guatemala, teniendo este paisaje, teniendo esa mega biodiversidad, teniendo no solo esa diversidad ambiental tan rica, esa riqueza cultural también, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Respecto, por ejemplo, al enfoque que le queremos dar a nuestra investigación. Si estamos hablando que le queremos dar un enfoque sostenible, ya sabemos que tenemos que cuestionarnos temas del tipo ambiental, del tipo social, y de cómo usamos los recursos y los transformamos, y cómo esos procesos de transformación impactan directa o indirectamente en cómo usamos el territorio, los espacios, y cómo los hemos utilizado, cómo los estamos utilizando y cómo nos estamos planteando que los vamos a usar en el futuro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener bien claro eso y cómo lo queremos. Si nuestra ética, si nuestro enfoque es sostenible, tenemos que plantearnos esa ética eh, integral, ¿verdad? Que abarque esos aspectos. La lógica, por otro lado, nos va a ayudar a discernir entre lo verdadero y lo falso. Obviamente, arriba del diagrama están una serie de nombres que son los que
desde mi punto de vista, a mí me han influenciado más para definir entre qué es verdadero y qué es falso. Por supuesto, primero los clásicos del pensamiento occidental, ¿verdad? Que no quiere decir que sean los únicos, porque ya existían antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, pues estaban los presocráticos que ayudaron y enriquecieron con las bases del pensamiento clásico occidental. Pero luego después están los otros, ¿verdad? Los que ya vienen más cerca de nuestro momento histórico que nos ha tocado vivir, como Kant, Hegel, Marx, Chomsky, Piketty, que son ya más contemporáneos, ¿verdad? Chomsky y Piketty aún están vivos, ¿verdad? Y obviamente a definir entre qué es verdadero, qué es falso. Por ejemplo, cuando hablamos desde el punto de vista de la lógica en arquitectura, ¿verdad? Eh, ¿Qué sería verdadero y qué sería falso? La verdadera expresión del material, digamos, cuando hablamos del concreto, cuando definimos como uno de los valores de la modernidad la utilización de materiales nobles que expresan su lógica, ¿verdad? Su verdadera forma de expresar, como el concreto, la madera. Sabemos, por ejemplo, que no debemos pintar el edificio de rectoría, por ejemplo, ¿verdad? Porque fue concebido para ser desarrollado con, con un material que si se pinta alteraría su lógica, alteraría su esencia, ¿verdad? Como por ejemplo esta magnífica plaza del maestro Recinos, ¿verdad? Que pensó en este mural que le da la vuelta y que inicia en Plaza Mujeres y después baja a la Plaza Maya, ¿verdad? Pero es en concreto visto, ¿verdad? O sea, no sería ilógico pintar ese concreto, como ilógico sería también pintar los mosaicos del teatro o como pintar la rectoría, ¿verdad? Entonces, por eso sí es clave que tengamos claro esos marcos. La estética, ¿verdad? Pero la estética aquí es un poquito más complejo también porque está la estética clásica, ¿verdad? La que fue definida desde los clásicos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que nos da las luces para poder discernir entre lo bello y lo feo, que es bello, que es feo, pero también va evolucionando, ¿verdad? Y hasta en los años 70 que surge este investigador, este sociólogo Pierre Bourdieu, un francés, que en su tesis de doctorado, que se llama El gusto, no, se llama Distinción, criterios y bases sociales del gusto, él establece que no podemos reducir la estética a solo dos categorías, a solo lo bello y lo feo, sino que tenemos que pensar en que hay otras categorías estéticas y que están definidas por los hábitos, las costumbres de las personas, que los llevan a preferir o no preferir algo, ¿verdad? Entonces, eh, hacemos esas apreciaciones, emitimos esos juicios. Podemos emitir un juicio objetivo, ya sea ético, lógico, estético, ¿verdad? Tomando en cuenta todos esos antecedentes. Y como les decía, bueno, tenemos que leer mucho, ¿verdad? Para podernos aproximar a establecer esos juicios, ¿verdad? Con ese fundamento, ¿verdad? Para poder decir, bueno, yo como arquitecto puedo decir, a mí no, pienso que Cayalá no reúne los valores para, para que tenga una categoría estética de belleza. Pero cuando va uno a Cayalá con fines científicos, ahí tomé esa foto para un estudio que estaba haciendo, me doy cuenta que la gente la prefiere. ¿Por qué la prefiere Cayalá? A la gente, digamos, que le gusta Cayalá. Precisamente porque eh, carece, digamos, de otras oportunidades que les hayan permitido establecer otro tipo de preferencias, ¿verdad?
lamentablemente la sociedad contemporánea es una sociedad bastante ignorante, pero nosotros también como arquitectos hemos tenido la culpa, porque no hemos contribuido a generar una cultura arquitectónica que pudiese quedarse en el imaginario colectivo, ¿verdad? Y poder establecer esos parámetros estéticos de comparación, ¿verdad? Se hizo durante los años 70 y por eso es que admiramos tanto a la arquitectura moderna, por ejemplo, el Centro Cívico, el Teatro Nacional, nuestra misma universidad, ¿verdad? Que fue generada en ese momento en donde la gente sí tenía ese nivel de sofisticación intelectual que le permitía establecer esas preferencias, ¿verdad? Y por otro lado también la epistemología, como, eh, como ciencia que estudia los modelos de pensamiento, las formas de pensar, las formas de interpretar el, los fenómenos que vemos. Aquí de nuevo vemos toda una serie de filósofos que han pensado en este tema. Yo en la actualidad me quedo con Edgar Morin, porque Edgar Morin ya está viejito, tiene 102 años, vive todavía, pero Edgar Morin empezó a trabajar el tema del pensamiento complejo, ¿verdad? Que va formando nuestras ideas, ¿verdad? El pensamiento complejo que nos dice que los problemas, al ser complejos, necesitan de soluciones sistémicas. Es decir, ya no podemos abordar las problemáticas de manera lineal, unidireccional, como se hacía en el siglo XX. El siglo XXI requiere que nosotros empecemos a trabajar de manera transdisciplinar, ¿verdad? Que en el siglo XX al final se trabajaba mucho de manera multidisciplinar, ¿verdad? Había muchos expertos, pero cada quien hacía su tema desde su punto de vista y después lo juntaban todos en un documento. Mientras que en la actualidad tenemos que trabajar de manera transdisciplinar y entender que ante lo complejo de la problemática debemos de buscar soluciones sistémicas, entender que todo es un sistema, ¿verdad? Como el cuerpo humano, por ejemplo, ¿verdad? Y uno de los grandes teóricos que está aportando mucho ahorita sobre ese pensamiento, pero también basado en el tema de Edgar Morin fue realmente el que acuña el término pensamiento complejo. A finales del siglo XX la UNESCO le encargó un documento que se llama 10 propuestas para el conocimiento, para la enseñanza del futuro. Ahí empieza ya a hablar del pensamiento complejo, pero digamos uno de sus herederos es este señor Daniel Christian Wolff, que ya él habla de diseñando culturas regenerativas, ¿verdad? Que ya va mucho más allá, digamos, Christian Wolff, la tesis de Christian Wolff plantea que ya no es suficiente con la sostenibilidad, que ahora tenemos que empezar a trabajar con la regeneración, es decir, como regenerarlo todo lo que ya se hizo con todo el daño que se hizo, ¿verdad? Entonces, la epistemología nos va a dar esa posibilidad, ¿verdad? De identificarnos con un modelo teórico, con un modelo de pensamiento, pero todo nuestro marco filosófico también nos ayuda a comprometernos con eso, ¿verdad? Obviamente sabemos en la actualidad, ya lo hemos visto, que tenemos grandes desafíos como arquitectos o como generadores de conocimiento desde el ámbito de la arquitectura. ¿Cómo estamos habitando? ¿Cómo habitábamos? ¿Cómo pretendemos habitar en el futuro? Para eso cada una de sus investigaciones va a aportar algo en esas grandes preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay unas que van que están planteando entender algo del pasado y que es importante, ¿verdad? Para poder entender nuestro presente y hay otras que están pensando en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso es clave que lo tengamos claro también y que por eso quería compartir con ustedes esta breve presentación porque sirve para que ordenemos nuestras ideas y con ese orden de ideas empecemos ya a trabajar ese protocolo y esos contenidos que van a alimentar mi proceso de investigación, ¿verdad? Y la metodología que yo quiero abordar. Y por último, pero no es que sea menos importante,
Es otra disciplina de la filosofía que también está muy abandonada, la política, pero la política que se deriva de las ciencias sociales, ¿verdad? Esa disciplina que, como les decía hace un momento, nos ayuda a entender la importancia de los balances entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado. Y tiene que ver con nuestra disciplina porque nosotros organizamos espacio. Nosotros buscamos acuerdos para poder definir un programa de necesidades arquitectónicas. Buscamos acuerdos para poder definir un plan de ordenamiento territorial, un plan local de ordenamiento en una ciudad, ¿verdad? Que pueda derivar en unas estrategias de desarrollo que nos permitan enfrentar mejor el futuro, ¿verdad? Que tenga una serie de políticas públicas de las cuales deriven programas y proyectos, ¿verdad? Que serían ya las herramientas para que al final podamos todos vivir mejor y en armonía. De eso se trata todo esto, ¿verdad? Al final es para que podamos alcanzar el máximo ideal aristotélico, que era pues ser felices. Y todo esto tiene que ver con cada una de sus investigaciones. Cada una de sus investigaciones en mayor o menor medida, cada una de estas raíces de cómo estas dos pensadoras visualizaban la filosofía, tiene que ver conforme como ustedes se plantean, interpretan, ¿verdad? Esa realidad. Y por eso usé este magnífico cuadro de un arquitecto, artista, pintor mexicano, Juan O'Gorman, que justo está, ¿verdad?, viendo la Ciudad de México y está un constructor, está un albañil con los planos, ¿verdad? ¿Cómo visualiza? ¿No? Que nosotros al final de cuentas, eso somos como arquitectos. Nosotros somos una suerte de visionarios, gente que puede ver lo que todavía los demás no han visto, ¿verdad? Ya sea tratando de interpretar cosas del pasado para entender el presente y poder dar nuestras soluciones a los desafíos del futuro, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar esta presentación, este es un planteamiento de metodología y contenido de la investigación que yo desarrollé para mi tesis de maestría en la UNAM, ¿verdad? En esa oportunidad, yo estaba trabajando como tema de investigación los centros comerciales en la Ciudad de México. Entonces, vean aquí primero cómo establezco como primer punto la metodología. Después, observación del entorno. Es un diagnóstico. Pero ¿cómo vamos a observar ese entorno? Tomando en cuenta lo que planteábamos al inicio, con un enfoque sostenible, ¿verdad? Vamos a interpretar la realidad, las condiciones físicas, ambientales, las condiciones sociales, culturales y las condiciones económicas de cómo se transforman los recursos para producir riqueza que permita la transformación a partir o que permitió, ¿verdad? ¿Cómo se transformaban los recursos en la época colonial que permitieron ese barroco sísmico tan espectacular en la ciudad de Antigua Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O cómo podemos entender que debemos de transformar los recursos en el futuro, porque si seguimos con el mismo modelo, pues nos vamos a morir como especie, ¿verdad? Detectar el problema, ¿verdad? Después la factibilidad de estudiar ese problema, justificar esa investigación, delimitación del campo de la investigación, que eso es clave, ¿verdad? Ya vimos que tenemos que hacer una revisión cada uno de ustedes de los límites, ¿verdad? El marco referencial o marco teórico, ¿verdad? Obviamente un marco histórico, general y particular hasta llegar a los problemas. Primeras observaciones hipotéticas, ¿verdad? Empezar a establecer hipótesis. Definir un universo representativo, los objetos arquitectónicos a estudiar, elegidos según género, época, ubicación. Ahí casi ninguno tiene problemas, ya todos lo tienen bien definido. Algunos están viendo el tema de vivienda,
¿verdad? Otros están viendo el tema de lógicas y sistemas constructivos, ¿verdad? Y en cuanto a ubicación, pues ya todos lo tienen bien delimitado. En cuanto a la delimitación temporal, sí hay algunos casos que tienen que pues, terminar de aterrizar en ese sentido. Análisis de los objetivos arquitectónicos, que vamos a analizar el programa, los aspectos técnicos resolutivos, el consumo del objeto, que le llamé yo en ese tiempo, el campo profesional, corrientes internacionales contemporáneas, en este caso, ¿verdad? Que era mi caso de estudio, que eran los centros comerciales en la Ciudad de México, articulaciones, arquitectura, ciudad, desarrollo futuro, detección de patrones y constantes de diseño, la hipótesis, propuesta metodológica de diseño, revisión de otros métodos, propuestas, evaluación en tiempo y costo, conclusiones y revisión de la hipótesis. Digamos que eso fue lo que yo planteé. Y esto ya es, aquí ya está, este es un borrador con las observaciones no solo mías, sino de mi asesora, ¿verdad? Aquí ya hay un índice, está la introducción, el marco teórico de referencia, aproximación metodológica, delimitación del tema, el marco teórico, una hipótesis que yo redacté, análisis de objetos arquitectónicos, en este caso de la definición del universo representativo y por qué seleccioné esa muestra, digamos, el análisis de los objetos. Aquí ya aparecen ya los edificios, el Palacio de Hierro en el centro, Liverpool, que son almacenes en México, en el centro, Palacio de Hierro en Durango, Palacio de Liverpool Insurgentes, Plaza Satélite, Perisur y Centro Coyoacán. Digamos que hace 30 años que hice esta investigación, pues Centro Coyoacán era nuevísimo, lo acaban de inaugurar. Un análisis comparativo según modelos teóricos, ¿verdad? De estos dos profesores de la maestría, Alberto González Pozo y Roberto Fernández. Patrones y constantes de diseño, obviamente todo enfocado al diseño, y la propuesta, ¿verdad? Y la hipótesis al final era establecer cómo los centros comerciales poco a poco iban desplazando a los centros y las calles, las avenidas, como los primeros centros comerciales en la historia de las ciudades. Entonces, yo por aquí la voy a dejar y voy a dejar de compartir y quedo a su disposición para